Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Gracias por estar aquí en Vía Pública con nosotros. En su exposición ante la Comisión de Constitución, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, defendió su derecho a hacer ajustes de equipo, lo dijo textual. Esto tras desvincular a 3 funcionarios de la entidad, quienes posteriormente denunciaron una persecución política. Bueno, en la instancia tachó la denuncia como un intento de relacionar la desvinculación con una supuesta represalia, asegurando que el caso evidencia una mala utilización de los mecanismos de Contraloría. Tras su intervención, algunos diputados integrantes de la instancia pidieron que se invite ahora a Patricio Barra, justamente uno de los máximos jefes que fue exonerado, que está desvinculado junto con otros 2, es decir, son 3 las personas. ¿Esto para qué? Para escuchar su versión. Sin embargo, el presidente de la comisión, el demócrata cristiano Matías Walker, aseguró que dicha convocatoria no es posible desde el punto de vista reglamentario. La verdad que utilizar el Congreso Nacional como tribunal laboral no parece razonable, o al menos estamos confundiendo los roles hasta donde uno le han enseñado para qué es cada cosa. Una cosa es ir a hacer una representación política al Congreso Nacional y otra escuchar a las partes para ver quién tiene la razón en un despido. La verdad que hay varias instituciones, cuando uno habla de crisis, que se desquician un poco en los límites, al menos que los ciudadanos de a pie entendemos para lo cual están concebidas esas instituciones. La Contraloría parece que también está en momentos, por decirlo suavemente, muy difíciles. ¿Estarán controlando como deben controlar o están en disputas internas? Vamos a la pantalla. La pregunta del día, siempre nos invitamos a esta hora a una pregunta que durante el programa ustedes pueden ir respondiendo en nuestro fanpage de 24 horas. ¿Crees que fue mal interpretada la expresión patipelados que usó la senadora Van Rysselberghe? ¿Sí o no? Esto, ojo por si alguien no lo escuchó, tiene que ver con que ella se defendía o reaccionaba a acusaciones anónimas en redes sociales, que son lamentablemente muy frecuentes, lamentablemente muy agresivas con unos y con otros. Mientras más anonimato, más agresivos son. Probablemente ella quiso decir patipelado, se refiere a otra cosa. Patipelado, gente, sabemos que nuestro léxico común y tradicional tiene que ver con gente más desposeída, gente con menos recursos. Probablemente pudo haber dicho, si decía cualquier tipo, o cualquier, no sé, cualquier pinganilla, o cualquier... podría incluso decir cualquier, no sé, una palabra más fea, pero este tiene una connotación a la pobreza y eso llevó a que algunos, creo yo, interpretaran de la senadora Van Rysselberghe. Pero quiere decir, quizás no hay que ser muy despierto para darse cuenta de que basta y alguien tiene que ponerle coto o enfrentar al menos las agresiones y las agresiones anónimas en redes sociales. No son para eso las redes sociales hasta donde uno sabe y imagina. Así que ahí está la pregunta, cada uno es libre de responder lo que quiere. El tema que nos convoca lo tuvimos anoche también aquí y tiene que ver con el plan, la planificación de cierre de centrales térmicas con un horizonte de llevar a Chile a ser carbono neutral en el 2050, pero hacia el 2040 ir cerrando, ahora pronto, en los próximos años cerrar 8, ir un cronograma de cierre. Chile produce en el 40% de su matriz energética con carbón. Está con nosotros Andrés Rebolledo, exministro de Energía en el gobierno de la presidenta Bachelet. Andrés, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, María. Buenas noches. Anoche tuvimos un debate bastante interesante y claro, uno para ir después logrando los matices pone los extremos, ¿no es cierto? No es que nos gusten los extremos, sino que nos gusta ponerlo como referencias. Y algunos decían que era pirotecnia y otros decían que era prácticamente un sueño, que hay pocos países del mundo que logran tener un cronograma de cierre. No digo que esté en alguno, pero ¿por dónde se ubica la razonabilidad, a tu juicio, de lo que ocurrió ayer? Yo, Matías, creo que como muchas cosas en la vida, por la mitad... Sí, justo camino al medio. Por lo menos es mi apreciación y mi evaluación. Mira, yo creo que esto es una muy buena noticia para Chile, la verdad. Quizás uno podría haber esperado más y los plazos, y en ese sentido puede ser algo insuficiente los anuncios. Pero mira, yo creo que lo central aquí primero es que hay una continuidad respecto a lo que nosotros iniciamos en el gobierno de la presidenta Bachelet en el sentido de esta descarbonización. Nosotros firmamos el acuerdo
las empresas en que ya se comprometió en enero del 2018 justamente no construir ninguna más y cerrar. Y allí se estableció este grupo de trabajo que se tomó un año en que se iba a establecer la fecha, el cronograma. Lo segundo, que me parece también muy positivo desde el punto de vista de cómo hoy día, la verdad, el sector ve el desarrollo de la matriz energética en nuestro país, tiene que ver con este hecho de que nosotros logramos mover un poquito la frontera. Y la verdad es que lo que está sucediendo hoy día y este cierre de las plantas a carbón tiene mucho que ver con el boom y el avance importante que hemos tenido en materia de energía renovable. Claro. Es decir, esto no hubiera sido posible si no se hubiera hecho tan competitivo la energía renovable no convencional, particularmente solar eólica, con los cambios regulatorios que hicimos. Y hoy día, en consecuencia, es posible pensar que este carbón que sacamos de la matriz va a ser reemplazado desde el punto de vista económico, con eficiencia, por energía renovable. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una base importante. Sin duda que hay elementos que probablemente hubieran sido, y yo tengo algunas ambiciones y algunos sueños también en ese sentido. Ayer Matías Azun, parado aquí mismo, director de Greenpeace, decía que podrían salir 8 centrales ahora ya. Mira, eso desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la matriz energética, de la responsabilidad de mantener energía para el país, para crecer, para las industrias, para la gente, ¿es posible sacar 8? Mira, yo creo que aquí, lo que pasa es que aquí hay varios elementos. Por cierto, está el tema ambiental como un elemento rector de esta decisión, pero está el elemento energético, de seguridad, económico, está el elemento territorial, el impacto social, económico que tiene también en las 5 comunas donde están aquellos. Y yo supongo que todas esas decisiones fueron las que estuvieron en el transcurso del debate durante este año donde se configuró esta mesa. Desde el punto de vista ambiental las quisiéramos sacar todas a lo mejor, ¿no es cierto? Y tener puras energías limpias. Pero desde el punto de vista de la seguridad energética para Chile, ¿es responsable, a tu juicio, decir que hoy debieran cerrar al menos ahora ya 8 centrales térmicas a carbón? Mira, desde el punto de vista de la seguridad y desde el punto de vista incluso económico del sistema, nosotros hoy día tenemos suficiente oferta. La verdad, y hoy día tenemos incluso un descalce entre la oferta y la demanda. Tenemos más oferta que demanda. Desde esa perspectiva, lo que pasa es que no solo está el tema de la seguridad, que es muy importante, sino que también está el tema económico. No olvidemos nunca que la manera de cómo generamos y el precio, el costo que generamos, finalmente redunda en el precio de la energía y en consecuencia en el precio de lo que todos pagamos en nuestras cuentas. Por lo tanto, más allá de estos 5 años, que pueden haber sido 3 o no, yo creo que lo central hoy día es más bien el horizonte. Y mira, yo creo que ahí hay un elemento importante donde uno quedó probablemente con alguna sensación que se podría haber hecho un poco más. El coordinador eléctrico, que es el ente autónomo y que es el encargado de organizar el mercado eléctrico en este país, hizo un estudio que lo presentó en la propia mesa, que indica que si tú proyectas la vida útil, tecnológica y económica del actual parque de plantas carboneras, que son 28... Quedan muchos, son muy nuevas. Hay algunas, de hecho hay una que se inauguró ahora, pero si tú proyectases eso, el modelo más eficiente económicamente y en términos de seguridad es cerrarlas todas hacia el año 2038. Por lo tanto, uno podría haber esperado que ese sea el desde, ¿no? A partir de ahí para abajo, haber tenido fecha desde el punto de vista del cierre. Ahora, y hay otro elemento importante y que probablemente eso va a seguir trabajándose. Efectivamente se van a cerrar estas 5 pero a partir del año 25 no hay un cronograma hasta el 2040. No está listo, ahí se va a sentar a ver cómo se... No hay una progresividad respecto al cierre. Entonces, para llevar al argumento al extremo, tal como partiste tú esta exposición, uno podría decir, ¿sabe qué? Los mal pensados podrían decir, van a esperar al 2040 y el 1 de enero del 2040 van a cerrar todas. Yo creo que no va a ser así. Entre otras cosas no va a ser así porque el cambio tecnológico en el mundo yo creo que también va a pillar por sí mismo la necesidad de ir cambiando esta tecnología. Y además la emergencia climática que hoy día vivimos es de tal envergadura que probablemente la responsabilidad política junto a este cambio tecnológico en el mundo va a hacer que esto se adelante. Mira, este propio acuerdo entiendo que tiene una modalidad que cada cierto tiempo se sentarán y reevaluarán. Probablemente va a adelantar los plazos en el camino. Yo creo que, por eso digo, esta es una noticia en desarrollo en el tiempo. Yo me atrevería a decir que probablemente vamos a terminar antes que el 2040, porque además las empresas involucradas, los actores tradicionales, las 4 grandes empresas que todavía producen el 80% de la energía eléctrica del país, también están cambiando. Esto es un cambio de paradigma, de una transición energética que vive Chile, pero que también vive el mundo. Según he escuchado yo aquí la ministra hoy día decía... en otros países, si esto es por un cambio legal que se impone, hay que
de alguna manera, pagarle a las empresas que ya están instaladas, que tienen contratos, que se ganaron una licitación para producir energía con carbón. Si yo le digo usted tiene que salir porque es una ley, yo lo tengo que indemnizar. No es el caso de Chile ahora, creo que a Alemania le ha tocado indemnizar por miles de millones o cientos de millones de dólares. No es el caso de Chile porque Chile llega a un acuerdo con las empresas, ¿no es cierto?, en este cronograma. Ahora, cuando un gobierno uno lo sienta al acuerdo, los acuerdos no son tan simétricos. Uno puede perfectamente decir, me siento, no estoy diciendo que este sea el caso, y esa es la pregunta, ¿no se habrán sentido acaso algunas empresas extranjeras, multinacionales, obligadas, entre comillas, a aceptar este cierre? Que se hayan sentido un poquito entre la espada y la pared y que los están obligando a cerrar, pese a que los habían invitado a invertir aquí con reglas de juego distintas? ¿Sabes lo que pasa, Matías? Que yo creo que esto responde al signo de los tiempos, desde el punto de vista de la necesidad energética y del cambio climático y lo que significa particularmente en nuestro país la generación eléctrica y el transporte, que son los dos principales sectores en términos de emisión, 30% aproximadamente cada uno. Por lo tanto, y en ese contexto, el liderazgo lo tienen que tomar los gobiernos. Los gobiernos en distintas dimensiones, con distintos roles, son los que tienen que ejercer y dar la visión respecto a ese cambio. Y ese acuerdo de cierre lo tuvimos, como decía en un comienzo, durante los últimos meses del gobierno de la presidenta Bachelet. Y eso permitió, habilitó esta posibilidad hoy día de colocarle un cronograma. Y por cierto que allí la voluntad política y la visión que venía acompañada del cambio de matriz que hicimos durante esos 4 años, durante el gobierno de la presidenta, creo que fue lo que convocó la visión. Pero además, y lo digo, pero lo repito, las propias empresas también están cambiando. ¿Sí? Varias de esas hoy día tienen probablemente dentro de su portfolio de proyectos en producción, mayormente hoy día, ya producción de energía renovable. En 5 años más se va a revisar, porque no está el cronograma listo, sino que ahora salen 8 y en 5 años más se revisa cuándo y cómo salen las siguientes. Entiendo que son 28 las que tiene Chile. 28 ¿no? en total, 28 sí. en total. A ver, yo leía esta mañana, tú me puedes corregir, que al año 2030 el 65% de las centrales a carbón van a tener recién cumplida su mitad de vida útil, para que entendamos lo nueva que es esta inversión, lo rápido que cambió el entorno, el contexto, pero la inversión es muy cara, tarda mucho en prepararla y en construirla, por lo tanto también hay que comprender que no es de un día para otro, ¿o no? Sin duda, no, o sea, a ver, efectivamente, y aquí hay que ser claro, efectivamente, desde el punto de vista tecnológico, incluso las que se van a cerrar ahora, podrían seguir operando. Porque efectivamente desde el punto de vista del upgrading de esas tecnológicamente, de hecho muchas de ellas tienen 40 años y siguen operando con tecnología que van acorde a normas técnicas, se han ido imponiendo las regulaciones en los años. Por lo tanto, efectivamente aquí lo que hay, como digo, es una visión que ha liderado el gobierno y que las empresas se han ido acompañando. Pero también hay un elemento económico. O sea, al final, nuestro modelo, desde el punto de vista del mercado eléctrico, básicamente va este coordinador eléctrico va incorporando al sistema las más baratas, sí, hasta que la última es la que marca el precio y es la última que entra. ¿Y por qué hago este relato? Porque es lo que pasa hoy día, que muchas veces en esa última no alcanzó a llegar la carbonera. Y por lo tanto no alcanzó a ser despachada, no alcanzó a producir y por lo tanto colocar electrones en el sistema. Y eso está pasando con frecuencia en la medida que la energía renovable no convencional es la más barata. Claro. Y por lo tanto esta energía renovable incluso hoy día es posible transmitirla desde el norte al centro donde están los centros de consumo, mayor consumo, más aún cuando conectamos el país con estas 12 líneas de transmisión, con Cardones por Paique que se acaba de finiquitar, y por lo tanto en la práctica, en términos económicos, van quedando progresivamente afuera. Por lo tanto hay una visión política, hay una responsabilidad global desde el punto de vista de esta emergencia del cambio climático, pero también hay un tema económico asociado a lo anterior. Ahora, hay un elemento bien importante para efectos de pensando en la COP de diciembre de este año y pensando en los compromisos de nuestro país. Nosotros tenemos el 2030 el 30%. Esto es muy bien, muy importante. El 91% de todas las emisiones del sector de energía son las carboneras. Quizás podríamos haber querido más, pero además yo creo que eso va a cambiar. El cambio tecnológico. ¿91%? De todas las emisiones del sector de generación son explicadas por las de generación, son las poneras. Pero falta aquí una patita bien importante aún, que es el transporte, que es avanzar ojalá en movilidad limpia. Y en la medida que yo limpie mi matriz y tenga energía en consecuencia con fuentes renovables y esa energía es la que provea
la movilidad y saque autos a combustibles fósiles, ese va a ser el modelo que me va a cuadrar desde el punto de vista de mi sustentabilidad e incluso desde el punto de vista de alcanzar mis compromisos en el contexto internacional y, por lo tanto, presentarme bien en la COP en diciembre. Si yo voy a ver el escenario de que se sacara un decretazo, todas las carboneras fuera de aquí a 5 años, no ahora ya, ahora 8, después otras 8 hasta las 28, pero las necesito sacar de aquí a 5 o 10 años todas. ¿Está la infraestructura preparada para movilizar, transmitir y traer a los centros de consumo la energía limpia que yo fuese construyendo? Primero, ¿alcanzo a construir las nuevas plantas de energía limpia y alcanzo y tengo la infraestructura para transmitirla desde el lugar en que se produce hasta el lugar donde se consume esa energía? Mira, yo creo, y eso es lo que ha modelado nuevamente el coordinador eléctrico, es que efectivamente tú podrías eventualmente estresar el mercado y el sistema y llegar a un escenario como el que tú indicas eventualmente y tener la suficiente oferta. A diferencia de hace algunos años atrás, hoy día no tenemos problemas de oferta. Por eso cuando el presidente Piñera hoy día decía va a haber un apagón, eso es campaña al terror, porque es lo que pasó, es las expresiones que se ocupaban en aquella época con Hidro Aysén. Sí. Hoy día ese no es el escenario en el que estamos viviendo, hay suficiente oferta. Y uno pudiera planificar, tenemos la construcción de las plantas hoy día son más rápidas, la energía variable cada vez va a ser de más largo aliento en términos del día. Vamos a tener concentración solar el próximo año de energía solar 24 horas, en el día y en la noche. Y por lo tanto, tecnológicamente eso también va a ir contribuyendo desde esa perspectiva. El tema es que ahí el trade-off final pueden ser 5 años, 10 años, yo cierro, pero tienen que entrar otras fuentes. Claro, eso ya. Y esas otras fuentes eventualmente son más caras. Por lo tanto, al final hay un trade-off. Yo voy sacando y cumplo mi objetivo ambiental, pero voy eventualmente siendo un poquito más cara la electricidad. ¿Cuáles serían esas más caras? O sea, hoy día, de hecho, una alternativa sin duda son las energías renovables no convencionales. Sí. Insisto, en la medida que tecnológicamente tengamos más disponibilidad durante el día, eso también va a ir construyendo, pero el gas, sin duda, el otro hidrocarburo en términos de combustible, que es menos contaminante, aunque también lo es, pero que en ese sentido, desde el punto de vista ambiental, es un poco más amigable, es el gas, y uno podría eventualmente echar a andar esas otras turbinas a gas o reconvertir alguna y tener energía variable, porque del agua, hoy día, que es otra porción importante de la generación, el agua hoy día es cada vez menos significativo y además más incierto, por lo que significa también los efectos del cambio climático. Es más difícil también de construir esas plantas, porque sabemos lo que además, significa, ¿no? Por lo largo, por lo grande, por lo costoso y por las oposiciones de las comunidades. También es muy difícil hacer embalses o centrales de paso. Sin duda. Ahora, hay un elemento bien interesante, Matías, desde el punto de vista de lo que viene en relación a cambio tecnológico, que es el almacenamiento de energía. Y yo creo que eso también en el tiempo va a ir siendo de alguna manera parte de la solución. Aquí lo interesante es que el cambio tecnológico no es aritmético, es mucho más rápido y nos ha ido pillando incluso desde el punto de vista de la novedad y del cambio en la propia matriz en el Chile. Precio. En el precio. ¿Tiene una referencia si hace 10 años costaba 100 un mega? ¿Cuánto cuesta hoy día o cómo fue evolucionando para que entendamos? Pues nos dicen hace tiempo que se vino en picada el precio, una gran noticia. Pero ¿qué ritmo tuvo esa baja? Un dato de 2 momentos del tiempo que dan cuenta de esta evolución de los precios. Hacia el año 2015, las licitaciones, que es el precio estándar que uno ocupa en las licitaciones de suministro eléctrico, el precio promedio fue alrededor de $140 el megawatt hora. Ya. La última licitación, en el 2017, fue 32,5. 140, 32,5. 2 años. Fue en 4 años. 2015 al 17. 2015, bueno, 14, porque el 15 se adjudicaron, el 14 se hicieron. 3-4 años entonces. Son un periodo, estoy hablando del periodo que nos correspondió a nosotros, por eso... 140 a 35. Exacto, o sea, fue una caída 8 veces. Impresionante. Ojo, estoy hablando de precios promedio. 32,5, en consecuencia, aritméticamente, si es promedio, hay unos más bajos todavía. Y lo más importante y lo más interesante es cómo cambió el sector. Los 4 grandes players todavía producen el 80% de la energía, pero hay un 20% que está muy atomizado en términos de actores, muchas empresas europeas, empresas americanas, empresas asiáticas, y ahí está la energía renovable no convencional que ha crecido de manera significativa. En esas licitaciones en que yo marcaba el precio,
las que han ganado son básicamente energías renovables. Hoy día prácticamente el 100% de lo que se está construyendo en Chile son energías renovables. Por lo tanto, es un cambio realmente de paradigma y muy significativo. Son 4 veces, el cálculo rápido me falló, son 4 veces la baja de 140 a 35. ¿Y hoy día están cuántos si tuviéramos que hacer una licitación nueva? Veremos que viene, 32,5 ya fue muy bajo, sorprendió a muchos en el mercado. Ese es el punto. Pero no se puede encarecer más. Ya. Mira, aquí hay un tema relevante. Nosotros siempre, me acuerdo cuando abrimos la oferta y llegamos a ese precio promedio, dijimos, somos la más baja del mundo. Pasó una semana y en México hubo una más baja. A propósito del cambio tecnológico también. Por lo tanto, habrá que ver. Yo creo que tendrá que estar por ahí o quizás más bajo, sin duda. Pero claro, el cambio grande ya se hizo, desde el punto de vista de la magnitud de lo que significa esto en el impacto en la matriz y en el desarrollo económico. O sea, al final, energía es todo lo que nosotros necesitamos para vivir, pero esencialmente es desarrollo económico. Si el 2014 tú le preguntabas a cualquier economista y analista cuál era el principal problema para el futuro de Chile en materia de desarrollo económico, era la energía. Hoy día eso está resuelto y estamos discutiendo cosas como cuándo vamos a llegar, ojalá que antes, podría haber sido el 2038, es insuficiente, vamos a ser carbono neutral, pero movimos la frontera. Hoy día estamos conversando en otra cosa a raíz de lo que hemos hecho. Andrés Rebolledo, ex ministro de Energía, agradezco mucho su presencia esta noche aquí. Muchas gracias, Matías. Más este tema que es tan técnico, a veces difícil de entender. Traté de ser lo más sencillo. Sí, está muy bien. Gracias, Andrés. Y le preguntamos sobre lo que dijo Jacqueline Van Rysselberghe. ¿Cree que fue mal interpretada la expresión patipelados que usó la senadora Van Rysselberghe? El 22% sí cree que hubo una mala interpretación. El 78% cree que no fue mal interpretada, que está mal lo que dijo probablemente. Eso es lo que plantea la mayoría aquí. Hacemos una pausa y ya volvemos en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública. Nos acompaña un doctor en astronomía, un profesor también. Él es Luis Chavarría Garrido, que es director del programa de astronomía de CONICET. Luis, muchas gracias por estar aquí. De nada, fantástico. Hola a todas las personas que nos están viendo hasta ahora. Él es astrónomo de formación, sí, de vocación, se le nota al tiro, pero ahora está en CONICET, que es una cosa más institucional, dirigiendo una institución. Pero esto del 2 de julio, este eclipse total que vamos a tener, te invita nuevamente a volver a la astronomía, que es tu punto de partida, y dejar un poquito de lado un ratito la administración de la ciencia, la divulgación, las instituciones, que también es re importante para... ¿no es cierto?, para que haya más astrónomos y para divulgar más. ¿Qué viene a ser la Luna entrometerse entre la Tierra y el Sol? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Qué vamos a ver? ¿Cada cuánto tiempo ocurre? Mira, Eso es un eclipse, ¿eh? Cuando la Luna pasa entre medio, ¿no es cierto? vamos a partir por lo más básico. Un eclipse, de hecho, tiene una definición más general. Podríamos decir que un eclipse es cuando la sombra de un cuerpo celeste pasa por sobre otro. Esa es la definición súper general. Por lo tanto, tenemos nosotros los eclipses en donde juega el Sol, la Tierra y la Luna un papel. Claro. Tenemos los eclipses solares, los eclipses lunares, pero también hay otros tipos de eclipses que se dan en otros planetas. Y de hecho los eclipses nosotros los ocupamos en estos momentos para buscar planetas alrededor de otras estrellas que no son el Sol. Ese es uno de los métodos más famosos para buscar exoplanetas. Cuando se producen eclipses. Es claro, que en este caso se llama el tránsito, que es cuando el planeta pasa sobre su estrella. Nosotros no podemos definir eso con un telescopio, ¿ya? No tenemos telescopios lo suficientemente grandes. Pero lo que sí podemos hacer es detectar que la luminosidad de esas estrellas baja un poquito por una cantidad de tiempo y después vuelve a subir. Y cuando eso es periódico, nosotros decimos, tiene que haber un planeta que está tapando esa luz cada cierto tiempo. Perfecto. ¿Ya? Buenísimo. Pero bueno, volvamos a nuestro sistema solar. Al nuestro. Sí. Al nuestro aquí cerca. Mira, los eclipses se producen cuando el Sol, la Luna y la Tierra están alineados. Esos tres objetos en una misma recta. O sea, que el Sol, que está aquí, está la Tierra, y si no hay nada entre medio no tiene sombra, ¿sí? Está llegando, está alumbrando aquí el Sol, ¿no es cierto? Exacto. Si pasa por delante, gracias, trajiste la Luna sonriente. Si pasa aquí la Luna, justo... si es que esto es más grande, ¿no es cierto?, dado el ángulo, no le llega nada de Sol,
esa sombra es el eclipse, entonces lo que ensombrece al planeta Tierra. Exacto. De hecho, nosotros sabemos que la Luna da una vuelta a la Tierra cada 28 días. Claro. Y eso produce mareas y otras cosas. Ya vamos dando unos datos extra. Pero los eclipses no ocurren una vez al mes o cada 28 días. Y eso es porque la forma en que la Luna está dando vueltas alrededor de la Tierra, el plano en el cual da vueltas alrededor de la Tierra, no es exactamente el mismo plano en el cual la Tierra está dando vueltas alrededor del Sol. Entonces la Luna está dando vueltas con una inclinación de 5 ángulos. Aquí lo estoy, por supuesto, exagerando. Sí, claro. Y a pesar de que esta Tierra y esta Luna están más o menos a escala, la distancia entre la Tierra y la Luna que yo tengo acá es completamente errónea. Ya, a esta escala, esta Luna debería estar, bueno, no alcanzamos, a 9 metros, quizá un poquito más allá de distancia, sí. para que se hagan una idea. Entonces la Luna está dando una vuelta un poquito ovalada, ya, en un plano ¿Regular? ovalado. ¿Una vuelta regular? Es una vuelta en elipse. ¿Ya? ¿Pero regular siempre recorre el mismo trayecto? No necesariamente va recorriendo siempre el mismo trayecto. De hecho, la Luna se va alejando de la Tierra 4 centímetros cada año. Esa es la velocidad que nos crecen las uñas, más o menos. Pero sí se va alejando de la Tierra. Entonces, en 500 millones de años más no vamos a poder ver eclipses totales. Pero bueno, solamente cuando la Luna, la Tierra y el Sol están en una línea es cuando se producen los eclipses. Y eso no se da todos los meses, sino que se da cada 2 o 4 años aproximadamente. ¿Ya? Y ese es el momento cuando tenemos eclipses. Y puede ser un eclipse solar, que es cuando es la sombra de la Luna la que cruza la Tierra, alguna parte de la Tierra. O podemos tener un eclipse lunar cuando, si tenemos el Sol allá, es la sombra de la Tierra la que cubre a la Luna. Esos son los dos tipos de... se hacen sombra el uno al otro. Pues. Se hacen sombra el uno al otro. Cuando el Sol queda, claro, perfecto. Otra cosa interesante es que cuando tenemos un eclipse solar, o sea, cuando es la sombra de la Luna la que cruza sobre la Tierra, por la geometría del Sol y la Luna, se podrían mencionar dos sombras que la Luna proyecta sobre la Tierra. Una que se llama umbra, que es más pequeñita, y otra que se llama penumbra, que es muchísimo más grande. Vamos a hablar de números ahora. La umbra, que es la sombra más pequeñita, tiene un diámetro de unos 150 a 200 kilómetros. Y las personas que estén ubicadas bajo el trayecto de la umbra, que se llama la zona de totalidad, estoy empezando a introducir conceptos que los vamos a escuchar todos los temas, ya, pero con calma. Las personas que estén debajo de la zona de totalidad, que es debajo de la umbra, van a poder ver un eclipse total. Eso es la región de Copiapó y Coquimbo, entiendo, Exacto. El 2 de julio, ¿no? Exacto, en Atacama y Coquimbo. O sea, Atacama, región de Atacama, perdón. Atacama y Coquimbo, por ahí va a cruzar la zona de totalidad. Y para el resto del país, nosotros vamos a quedar debajo de la penumbra, que es una sombra mucho más amplia, de miles de kilómetros. ¿Pero más tenue? ¿O una sombra distinta? Es una sombra distinta en el sentido de que todas las personas que estén bajo esta sombra van a poder ver un eclipse parcial. Parcial es cuando la Luna tapa una parte del Sol en su máximo, no completamente. Ahí podemos ver en el gráfico, hay distintas líneas que van cruzando. Si quieres ponerte de pie, no hay ningún problema. Perfecto, si te sirve para nuestra clase. Es mucho más fácil. Dale. Nosotros podemos ver varias líneas acá que van a cruzar. ¿Sí? Esta es toda la sombra de la Luna, donde la umbra, que sería la sombra más pequeñita, es esta línea de acá. 200 kilómetros. Y ese es el ancho. ¿Ya? Y aquí va a pasar por el sur de Atacama y en el norte de la región de Coquimbo. Y todo el resto sería la penumbra, y que está marcado en distintos colores para dar una idea de cuánto va a cubrir la Luna al Sol para todas las personas que estén ubicadas en esta otra parte que sería la penumbra. Entonces, lo interesante de este eclipse es que es un evento a nivel nacional. La totalidad dura aproximadamente un poquito más de 2 minutos. ¿Ya? Para las personas que estén en la zona de totalidad, la Luna va a tapar completamente el Sol por 2 minutos y medio. Y se va a ver el reflejo por detrás, ¿no? El arco, ¿cómo se llama? Lo La corona. Lo que se ve es la corona, sí, que es la atmósfera del Sol. Y eso es algo que todavía se puede estudiar científicamente utilizando los eclipses. Nosotros podemos utilizar instrumentos que se llaman coronógrafo, que es un telescopio con una plaquita que tapa el Sol. Pero cuando utilizamos los coronógrafos hay un problema de difracción, que es un efecto óptico. Entonces no podemos estudiar la atmósfera del Sol, que está muy cercana a la superficie del Sol. Sin embargo, eso lo podemos hacer utilizando los eclipses. Entonces algo de ciencia se puede hacer hoy en día con este tema de los eclipses.
¿Esto se va a ver solo en Chile? ¿Por qué impide que se vea? ¿Es la cordillera la que impide que se vea hacia Argentina, que se vea hacia otro lugar? Se va a ver un poco en Argentina. Sin embargo, el eclipse, la totalidad, va a ocurrir como 20 o un cuarto para las 5 de la tarde. Entonces el sol va a estar muy bajito. Va a estar solamente a 13 grados de altura. Por lo tanto... Pero también van a tener una totalidad de eclipse. También se les va a producir, también se va a Por producir supuesto, claro, porque yo vi el mapa que, claro, el mapa da... Pero el sol va a estar tan bajo que ya se les va a empezar a esconder por la cordillera a nuestros hermanos argentinos. Entonces no van a tener mucho rato para poder ver la totalidad del eclipse. Ah, mira, ya es un buen punto. Nosotros tuvimos suerte y vamos a poder ver un poquito más. Y tú dices cada 4 años se da aproximadamente, ¿no? Cada 2, 4 años. Pero cada 2, 4 años se da este eclipse total. Un eclipse total. Claro, lo que ocurre es que, como te mostrábamos en la imagen, el área de totalidad es muy pequeñita. Entonces, que ocurra la totalidad del eclipse en el mismo lugar, para que ocurra en el mismo lugar tienen que pasar cientos de años. Entonces, si tú vives en un mismo lugar y nunca te mueves de ahí, con suerte vas a poder ver en toda tu vida un solo eclipse Pero total. a Chile, ¿desde cuánto tiempo no tenemos la oportunidad de ver un eclipse total como el del 2 de julio próximo? Mira, hay uno que todos nos acordamos, que es el que ocurrió en el 94. Conversando con otras personas, sí, yo estaba en el colegio, me acuerdo de haber estado mirando un eclipse. Ese fue el último eclipse total. Ya, han habido otros eclipses, hubo un eclipse anular, creo que fue en el 2017 o 18, que es otro tipo de eclipse donde la luna no alcanza a tapar completamente al sol porque está un poquito más lejos de la Tierra. Luis, este día, este minuto es un evento social, atractivo turístico y un montón de cosas, pero para la ciencia, ¿tiene algún valor especial? ¿Son 2 minutos particularmente valiosos para ustedes, para poder ver cosas que no se ven en otra situación o no? ¿O dar a instrumentos que tienen, esto se puede, por así decirlo, replicar o sacar conclusiones sin tenerlo así físicamente? Mira, como ya te adelantaba un poco, los eclipses ahora en día los podemos usar para estudiar la parte más cercana a la superficie del Sol, de la corona, que es la atmósfera del Sol. Y hay cosas que todavía no entendemos muy bien de cómo funciona la corona, porque la corona tiene una temperatura muchísimo más alta que la superficie del Sol. Y hay distintas teorías que tratan de explicar por qué eso ocurre. Y en ese sentido, el poder observar la parte más cercana a la superficie del Sol durante un eclipse puede ayudar a dilucidar cuáles de esas teorías son las que son correctas. Sin embargo, más allá que eso, científicamente no genera mucha más ganancia. Sin embargo, los eclipses siguen siendo un evento tremendo, social. Claro, por la estética, por el efecto natural, porque es muy visible para todos. Y además hay distintas cosas que lo hacen particularmente especial. Por un lado, en este año nosotros vamos a cumplir 100 años desde que se comprobó la teoría de relatividad general de Einstein. Y esa comprobación se hizo durante un eclipse, en 1919. ¿Fue necesario un eclipse para comprobarlo? Exacto. ¿O coincidió el año o la época? No, se necesitaba un eclipse total de Sol para poder ver las estrellas que están detrás del Sol, pero muy cerquita, y poder medir cómo esas estrellas, la luz de esas estrellas se ha desviado un poco debido a la gravedad del Sol. Quizás después podemos hablar un poquito más en detalle de ese tema de relatividad general, porque es complicado para explicarlo aquí en la televisión en 5 minutos, pero cercano a lo imposible para ser realista. Yo creo que es posible, pero tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo. Eso hace este eclipse muy especial, porque es una celebración y nos llama a interiorizarnos de qué es esta cosa de la relatividad general. Y hay todo un contexto histórico en Europa, en 1919, guerra. Un científico alemán, Eddington, que fue quien organizó la expedición para comprobar la teoría de Einstein, un científico británico. Entonces hay todo un contexto político que es súper interesante y sabroso. Simbólico, claro que sí. Por otro lado, la totalidad va a pasar por el lugar donde están los observatorios en Chile. Eso es bien potente, porque pudo haber tocado en Rancagua, en Santiago o en qué sé yo. Pero ahí están los lugares, todos los observatorios más poderosos de todo el mundo, ahí, ¿no? Exacto. Y eso también, entonces, es como, o sea, va a permitir aprovecharlo más. Y es un tremendo símbolo. De aquí a menos de 10 años más, nosotros vamos a concentrar más de la mitad de la capacidad astronómica del mundo. Ya, eso hay muchas formas de definirlo y de calcularlo.
pero para decir un número más o menos certero es más de la mitad, lo cual nos va a hacer campeones mundiales en astronomía. O sea, si vamos a ser campeones mundiales en algo, no va a ser en fútbol, lo siento, pero sí va a ser en astronomía, y eso es cierto, ¿ya? Y eso es una tremenda responsabilidad. Déjame preguntarte, somos campeones en tener lugares de astronomía. Tenemos la cantidad de astrónomos campeones mundiales, esto es como el cobre. Somos los campeones mundiales de producción de cobre. ¿Tenemos nosotros conocimiento en todo lo relacionado con el cobre? Está en duda, no tenemos tanta cultura de cobre y eso es un déficit. En astronomía parece que nuestro lugar es privilegiado en el mundo. Tenemos la cantidad de científicos, astrónomos, las facilidades para tener astrónomos, la divulgación para tener astrónomos. ¿Tenemos los astrónomos de punta en el mundo? No, y ese es el gran desafío. Eso es lo que te decía. Nosotros vamos a ser campeones mundiales. ¿Y cómo lo hacemos para aprovechar todo esto para el beneficio del país? Y aquí me estoy arrancando de beneficios científicos. En la astronomía nosotros la podemos utilizar para irradiar otras disciplinas del conocimiento. Uno puede decir, bueno, ¿qué tanto? Ya está física y matemática, que esas son las fáciles. Pero si yo te digo, vamos a hablar de, no sé, de los orbitales electrónicos en el átomo de hidrógeno, bueno, medio fome ese, pero si yo te digo, vamos a ver cómo nosotros podemos descubrir otros elementos en las estrellas o en las nebulosas planetarias, entonces son mucho más interesantes, y ahí te estoy hablando de química, te puedo hablar de biología, cómo se genera la vida, si podría subsistir vida en otros planetas. Entonces la astronomía se puede utilizar como una herramienta educativa, de hecho, para enseñar otros fenómenos que son de otras disciplinas. En materias de, se nos está arrancando la luna, en materias de astroturismo, este eclipse va a ser fundamental para las regiones que están desarrollándose en astroturismo. Por supuesto, porque está todo lleno ya. Es una ventana al mundo, además. Luis Chavarría, ¿qué recomiendas tú al ciudadano común y corriente hacer ese día? ¿Cómo sacarle provecho? ¿Qué leer que esté al alcance? Cualquiera de nosotros que no somos especialistas, para estar ese día entendiendo lo que sucede, dónde ponerse, en fin, y qué precauciones tomar también. Lo primero que voy a decir es nunca mirar al sol a ojo desnudo. Lo segundo es... ¿Ni siquiera en el momento de eclipse total? Solamente para las personas que estén en el lugar de totalidad pueden mirar por un ratito el sol cuando está completamente cubierto. Eso es muy restrictivo, no le voy a mentir, eso sí se puede hacer. Pero yo prefiero quedarme con la idea de nunca mirar al sol a ojo desnudo. Lo segundo que les voy a decir es nunca mirar el sol a ojos desnudos. Y lo tercero, también hay que cuidar mucho la visión. Hay que mirar el eclipse solamente con los lentes especiales. Las radiografías no sirven, las gafas de verano tampoco. Los anteojos de playa normales de verano. Los para la nieve tampoco sirven. De hecho, las gafas para ver el eclipse cubren o bloquean 50.000 veces más la luz del sol que las gafas que uno usa en el verano, para que se hagan una idea. ¿Y cómo puede obtenerla un ciudadano normal y corriente? En el comercio formal, ahí se pueden obtener las gafas para poder observar el eclipse. Entonces, esa es una... El valor, me imagino que es caro, porque es una tecnología importante, ¿o no? Mira, lo que yo he visto, los precios andan entre 3.000 y 5.000 pesos por las gafas. Son bastante simples, son de cartón y traen el material específico para poder bloquear la luz ultravioleta. ¿Qué material es ese? Mira, no me sé el nombre en particular, pero es un material que es especialmente hecho para bloquear la luz ultravioleta, que esa es la que nos hace mal a los ojos. ¿Ya? Entonces, nosotros hace tiempo ya que estamos trabajando en una campaña que la está llevando el Ministerio de Salud, apoyada por la Sociedad Chilena de Oftalmólogos, perdón si dije mal el nombre, pero toda esa información y más se puede encontrar en el sitio web, ya que me estabas preguntando eso, eclipseschile.cl. Eclipseschile.cl. Eclipses Chile porque esto es una temporada de eclipses, no es solamente el eclipse que vamos a tener el 2 de julio, pero también el que vamos a tener el 14 de diciembre del año 2020, pero esta vez en el sur, en las regiones de la Araucanía y los ríos. ¿Va a ser total también? También total. Ah, qué bonito. Entonces tenemos 1 año y medio para disfrutar del tema científico. Esa es nuestra idea, relevar la ciencia por este año y medio aprovechándonos de los eclipses, básicamente. Y algo por último, Luis, algo de lectura. Esto nunca es fácil porque es muy técnico, es súper complejo, pero algo que esté al alcance de los que no sean astrónomos, de los que somos ciudadanos de a pie, que a lo mejor instruirnos un poco más para entender el día que suceda esto y no solo mirar. Claro, de hecho en el mismo sitio web estamos colocando información que explica qué es un eclipse, qué está pasando, cuánto va a durar, cuáles son las etapas del eclipse, qué cosas van a ocurrir, qué se espera
en el lugar de totalidad, qué se espera de la temperatura, qué se espera que podrían hacer los animales, porque dice que las gallinas se van a acostar, pero la temperatura baja entre 8 a 10 grados, se levanta viento por el cambio de presión. Todas esas cosas uno las puede ir viendo en ese sitio web para que todos disfrutemos de esta fiesta. Y por esos 2 minutos y medio nos olvidemos de nuestras diferencias y nos tomemos de las manos mirando al cielo y ojalá un futuro mejor en nuestro país. Eso es, el día o el momento en que la luna va a pasar entre el sol, mira, ahí hay un foco. Ese es el sol, el foco que está ahí arriba. Entre esta luna, entre ese foco solar y la Tierra. ¿No sé así? Exacto. Chile está por aquí. Y ahí, mire, da una sombrita. Alcanza a dar una sombrita. Es un poco distinta, pero eso es el fenómeno. Cuando se pasa entre los dos, 2 minutos y medio de eclipse total, pero también hay más momentos y más lugares, no solo en la región de Atacama y en la región de Coquimbo. Exacto. Todo el país y todo el proceso dura aproximadamente 2 horas, desde que la luna empieza a tapar el sol hasta que termina. Eclipses de Chile. Eclipseschile.cl. Eclipseschile.cl. Luis Chavarría Garrido, director CONECYT del programa de astronomía. Te quiero dar las gracias por estar aquí en TVN. Muchas gracias. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Vamos a revisar el resultado de la pregunta a la que los invitamos a participar. Si usted estima que fue malinterpretada la expresión patipelados que usó la senadora Fanny Selberg, el 22% cree que sí, el 78% cree que no. Yo creo que sí, fíjese. Nadie me ha preguntado, pero yo hubiera votado que sí, porque no quiso referirse, tengo la sensación, a ofender a la gente más vulnerable, más pobre. Se refería a los fulanos que ofenden gratuitamente y que agreden de manera anónima en las redes sociales. Quizá era mal utilizado, eso no cabe duda, el término, pero yo creo que se interpretó mal. Pero bueno, en fin, esto es voluntad de cada uno interpreta como le parece, por eso preguntamos y la mayoría cree que no fue mal interpretada. Vamos a nuestro 24horas.cl, ¿qué le parece? Senado rechaza retroactividad en el proyecto de delitos sexuales contra menores. Esto en todo caso tiene que más trámites constitucionales. Ojo, la retroactividad, sencillamente eso, no la imprescriptibilidad, es decir, probablemente van a ser imprescriptibles los delitos sexuales, pero desde el momento en que se apruebe la ley hacia adelante. Retroactividad sería los que ocurrieron antes de la ley. Eso es lo que rechazó el Senado ahora. No, para que no confundamos los términos, no la imprescriptibilidad, solo la retroactividad. Parece un trabalengua, pero es bueno aclararlo. Ya, y aquí en 24horas.cl hay un montón de otros contenidos que naturalmente están a disposición de todas las personas porque es muy interesante. Hay videos, economía, política, internacional, en fin, ahí está el tiempo. 24horas.cl. A propósito del tiempo, veamos qué temperatura hay en Santiago en este momento. Hay 10,8 grados y los cielos están nublados en la región metropolitana. Para mañana, en esta misma región, se esperan 17 grados máximo con cielos parciales y para el viernes la misma temperatura máxima, pero cielos despejados. Vamos a otras regiones del país. Antofagasta, región de Antofagasta. Cielos parciales para mañana, máxima de 18 grados. Valdivia, región de los ríos por excelencia. Chubascos se esperan para mañana, también ciudad lluviosa por excelencia. 15 grados la máxima. Escuchamos a Rihanna. Según la revista Forbes, la cantante más rica del mundo. Rihanna, una chica de 31 años, nacida en Barbados, encabeza un ranking elaborado por esta prestigiosa revista de temas económicos, superando a otras celebridades como Beyoncé, Celine Dion, Madonna, con una fortuna que supera los 600 millones de dólares. ¿Esto por qué? Bueno, porque desde su aparición en el mundo del espectáculo, de la música, el año 2003, hace ya muchos años, solo ha cosechado éxitos y asociados además a una inteligente, según los expertos, carrera o la administración de una carrera en el mundo de la moda, de la publicidad, los productos de belleza. Entonces, con Umbrella, uno de los tantos éxitos de Rihanna, que estuvo en Chile la última vez, me contaban aquí los muchachos, en 2015. Despedimos Vía Pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.